100.1 en este programa que se llama Ser Consciente, y vamos a seguir hablándote de cómo tener una vida más plena en estas épocas de tanto estrés, de tanta ansiedad, cómo lograr ese equilibrio, ¿no? Hemos invitado también a Kevin Lemos, que nos va a estar hablando de esto. Kevin es el director de la Escuela de Biodanza de Mendoza, que se llama Aconcagua, ¿verdad? ¿Cómo estás? Gracias. Buenas tardes, bienvenido. Gracias, muy bien, gracias por la invitación. ¿Cómo comenzaste cómo te interesaste por esta temática, Kevin? Bien, bueno, empezó de bastante temprano en mi vida. Nací en una familia muy interesada por el desarrollo personal. Qué maravilla eso. Sí, la verdad que mis padres, bueno, reikistas, facilitadores de biodanza. Entonces a los 6 años a mí ya me fascinaba la idea de aprender Reiki, entonces ya ahí aprendí, hacía Reiki a mi familia, a mi abuela, al gato, al perro. Era algo natural en tu casa. Claro, sí, algo que era habitual. Y bueno, al pasar de los años, después el tema de inserción más social, el tema de la primaria y demás, me aparté mucho de este ámbito, al punto de, bueno, lo normal, la normalidad, lamentablemente, en algunos contextos educativos es que habituaba, por ejemplo, el bullying, la humillación. Entonces, yo lo vivía con mucha frustración, me afectaba mucho el tema del bullying. No me lo hacían a mí, me afectaba que se lo hicieran a mis amigos. Entonces, podías reconocerlo. Lo podía reconocer y me daba cuenta cómo a mis amigos le afectaba tanto, al punto de yo sentir la sensación de no quiero que se sientan así, son mis amigos y por qué tendrían que pasarla mal si vinimos justamente a ser amigos. Yo tenía mucho ese concepto de empatizar, hacer amigos, claro, y me afectaba tanto, pero en ese momento la manera en la que lo gestionaba era a través de la violencia. De alguna manera aprendí eso en la escuela. De una manera defensiva. De una manera, claro, defenderme, porque mis compañeros también a veces se molestaban y se empujaban, y si bien sí nos decían traten de conversar de otra manera. Hoy en muchos hogares es lo más común, ¿no? Que se les dice a los chicos, defendete. Totalmente. ¿No? Entonces desarrollé mi respuesta ante lo injusto de una manera muy agresiva, muy violenta, muy impulsiva, al punto de que básicamente me encontré inmerso en lo mismo. Básicamente yo sintiendo que defendía a quien... Y vos que venías de un hogar en donde habías tenido otras enseñanzas, imagínate cuando el capital que se adquiere, el capital de aprendizaje y de relacionarse, ya se viene de una familia en donde la forma de responder es la violencia, ¿no? Imagínate, tremendo. Sí, fuerte. De hecho es algo como muy normal. Sí, el tema es lo más común. Bueno, y desde ahí básicamente una cosa derivaba a la otra, y aprendí mucho a camuflar igual esa impulsividad. Entonces, según el contexto, estaba mi contexto familiar, en donde era un torroncito de azúcar, después mis amigos, que bueno, ya era eso cotidiano de, bueno, tenían problemas, me llamaban a mí, o no, yo soy amigo del Kevin, entonces ahí ya no los humillaban más. Entonces, yo también cargaba con esa sensación de yo me las puedo, pero a través de eso, de la violencia, de la intimidación. Bueno, había empezado capoeira, entonces ya me sentía más capaz, otras artes marciales. Claro. Y bueno, eso derivó a empezar a habituar más el contexto de la calle, fiestas callejeras, en donde básicamente empecé a caer en entornos que solo decaía cada vez más en un estado de menor salud, de más descuidos, en donde la droga, aún así a tan temprana edad, era algo normal, algo cotidiano, algo que circulaba fácil. Mucha violencia después de los bailes, ya era normal que alguien miraba mal a otra persona y ya era tan personal que
era muy común terminar toda esa gana de ir a celebrar, a pasarla bien, a los golpes con otro grupo de personas. Sí, Kevin, muy triste. Y cuando vos hablas de esto de desarrollar una identidad sana, ¿este concepto surge un poco a partir de tu historia? Sí, a partir de Te digo porque hay muchos jóvenes que escuchan Red 101. Principalmente a ellos, ¿Cómo? A todos ellos es que yo quiero dirigirme a través de estas palabras, porque pude vivir lo que se vive en las villas, lo que se vive en los colegios, a la salida de los colegios, a la salida de los boliches, las fiestas callejeras y demás. Sí. Y necesité llegar a tocar fondo, necesité llegarme a descuidar al punto de percibir que estaba cerca de la muerte. La noche oscura del alma, que llamamos, ¿no? Y realmente solo después de eso es que me percaté de decir, hey, esto no está bien, no me estoy haciendo bien, esto me pudo haber matado. Y entonces eso fue tan impactante, llegué a tal punto de crisis que sentí, si sigo acá yo soy capaz de matarme sin darme cuenta. No me di cuenta que estaba llegando a tanto riesgo de vida. Entonces empecé a buscar básicamente, a decirme, bueno, ya sé lo que no quiero, qué es lo que sí quiero, qué es lo que sí me hace bien, qué es lo que le hace bien a las personas. Tenía 14 años, entonces empecé, que tan lejos que mi casa, que bueno, se enseña Reiki, se enseña biodanza, se enseñan diferentes métodos y técnicas de autoconocimiento, meditación. Entonces de ahí llego con hambre de descubrimiento del autoconocimiento y del desarrollo personal al sistema de la biodanza, al sistema, al Reiki, a los registros akáshicos, a diferentes técnicas a las cuales sea que se me aparecían, yo aprovechaba la oportunidad para aprender. Salvar. Sí, en ese básicamente, momento, ¿no? sí. Bien. Al punto de que ya eran muchísimos cursos que hacía y demás, pero gracias a eso, bueno, me empecé a formar en biodanza, empecé a identificar a través de la biodanza la capacidad de empezar a registrarme. Me dije, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hice como para no darme cuenta el daño que me estaba haciendo? Gracias a básicamente entrar en un proceso de sensibilización, pude permeabilizar algunas capas que tenía básicamente muy rígidas o muy poco visibles a mi manera de ver la vida. También era muy joven. Pero pudiste sentir, fíjate vos, esa alarma, ¿no? Ese frena. Sí. Frena porque por acá no es y te vas a destruir, ¿no? Sí, total. Y sabes que está muy bueno lo que estás diciendo, porque estás acá sentado contándolo y has desarrollado un lugar del cual sos director y estás enseñando biodanza, ¿no? Esta hermosa disciplina. Entonces, para esas personas que en este momento no están, esos jóvenes que no están encontrando un sentido, a partir de tu experiencia, vos lo viviste, ¿cuál sería ese primer paso, Kevin? Bien, este primer paso, yo siento que está ligado a eso primero que yo registré importante, que es justamente el autorregistro. El parar un momento y registrar si lo que estoy haciendo realmente me está dando vida, me está haciendo sentir vivo, y un poco ahondar en ese concepto de qué es sentirse vivo. ¿Qué es sentirse vivo, Kevin, para vos? Sentirse vivo para mí es poder sentir que las cosas que estoy decidiendo en mi vida aportan hacia un bienestar global, un bienestar emocional, un bienestar físico, un bienestar mental, y para quienes también son sensibles a las energías, bueno, también un contacto con lo espiritual, ya sea muchas personas a través de la religión, otras personas a través de la meditación y así, pero básicamente es otra parte del ser. Básicamente, si fuésemos como capas, si fuésemos en la analogía de la cebolla, muchas veces vivimos en la inercia de verlo por fuera y no darnos cuenta la profundidad que tiene la vida, los vínculos, el contacto con nosotros mismos, la comunicación con nuestro mundo interno, que a su vez, mientras vamos profundizando en ese proceso interno, vamos profundizando también nuestra conexión con los demás, con el mundo externo. Entonces yo siento que un primer paso
es justamente registrar si lo que estoy haciendo es lo que quiero hacer, si donde estoy es donde me siento a gusto, donde quiero estar, si con quienes me rodeo es con quien realmente quiero estar, desde ese registro de qué es lo que realmente me hace sentir. Y esa posibilidad la tenemos todos, más allá de las circunstancias. Siempre podemos elegir ver las mismas situaciones de otra manera. Sí, ¿no? Haciéndonos estas preguntas, ¿no? Este es el lugar en el que quiero estar, estas son las personas de las que me quiero rodear, en esta actividad siento que estoy sirviendo a otros, ¿no? Preguntas que no siempre nos hacemos. Total. Entonces, ¿verdad? Ojalá no llegue a ser necesario tocar fondo. Ojalá. Para sensibilizarnos a ese registro interno de observar qué quiero, porque también es cómo identifico lo que quiero. Lo que quiero es lo que realmente necesito, a veces van por diferentes vías respecto a qué pienso sobre lo que siento, qué hago en función de lo que siento. Claro. Ir entablando ese camino, esa dirección. ¿Qué acciones tomo a partir de lo que siento? ¿Verdad? Claro, ¿qué caminos se dirigen hacia la integración de esas partes, de lo que siento, de lo que pienso, de lo que hago? Claro. Y ese es un camino infinito, que bueno, la biodanza propone, es un sistema de integración humana, de integración entre lo que siento, pienso y hago, principalmente desarrollando las habilidades del vivir, de poder estimular justamente las capacidades humanas en conexión con su mundo emocional, biológico principalmente, regular las funciones del organismo para poder vivir justamente, como hablabas, un estado de mayor plenitud respecto a todo lo que vivimos. Como estaba hablando Walter, a mí me encanta el tai chi, me encantan las temáticas como él también planteó, el tema de la relajación, de la respiración, la importancia que tiene poder dar una pausa, sí, porque y volver a conectar. En las contrariedades y en los problemas que hoy son tantos, ¿no? La sociedad está muy convulsionada. Y lo primero que uno decide es ¿qué hago? ¿Qué hago? Tengo que hacer algo. Y muchas veces es detenerse, relajar un poco la mente, respirar. Y como decía el invitado que estuvo, Walter, ¿no? Hay algo que internamente, una sabiduría interna que en tanto accionar desesperado no puede fluir y que siempre está. Esa sabiduría del ser, ¿no? Siempre está. Bien, sí, totalmente, es algo inherente al ser, solo que muchas veces no hay un contexto que lo estimula. Entonces, qué importante es poder estar en la búsqueda del lugar que nos cuida, que nos permite una expresión saludable del ser. Tal cual. Y básicamente encontrar ese lugar y abrazarse fuerte, a sentir que ese puede ser un espacio en donde estimular justamente nuestras capacidades de contacto con uno mismo y llevarlos al desarrollo. Tal cual. Y ahí había notado yo las 5 competencias emocionales del libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman, ¿no? Y él habla de esto que vos estabas mencionando, de la autoconciencia, de la autorregulación. Viste, muchas cosas dependen de uno, ¿no? De tomar una decisión. La motivación, que es lo que sentimos, que veníamos hablando desde el inicio del programa. La empatía, lo que vos comentabas, con la gente que te rodea, con el tener conexión también con el sufrimiento del otro, y esa habilidad social para poder solucionar, ¿no? Que en cada uno de nosotros está, ¿no? Recomiendo muchísimo a ese autor, Daniel Goleman. Inteligencia emocional. De la inteligencia emocional. Y para cerrar quisiera principalmente un poco englobar lo que hemos estado charlando y lo que también trae Goleman y todo el desarrollo de la educación emocional, que podernos sentir especie humana, no individuos solamente. Si bien hay un desarrollo personal importante a desarrollar,
uno de los desarrollos más importantes para la evolución de la especie humana es la integración humana, en sabernos acompañados, de saber que no estamos solos en lo que estamos viviendo, y que la importancia de poder pedir ayuda, de asumir la necesidad de vivir más plenamente. ¿Por qué seguir decidiendo aquello que sabemos en el fondo que estamos agotados, que nos cansa, que no nos da profundidad, que no nos hace sentir conectados, que no nos da entusiasmo? Vamos en búsqueda de aquello que nos pueda hacer sentir más conectados con la vida, vivir más plenamente, disfrutar de las cosas, desarrollar nuestra creatividad, conectar con el placer de la vida y poder ir siempre un poquito más allá de lo que habíamos ido antes, y así conocer un poco más nuestras capacidades. Qué maravilloso mensaje, qué maravilloso mensaje, Kevin. Vamos a quedar con eso. Bien, Kevin, y para contactarte para tu escuela de biodanza vamos a dejar tu teléfono. Bien. ¿Sí? Todo bien. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, por el espacio, y a todas las personas que nos escucharon. Bueno, gracias. Gracias.